Pues muchísimas gracias por compartir este momento, esta charla muy amena acerca de su trabajo aquí en nuestro canal que es Segro. También nos encuentran en las redes sociales y les voy a dejar aquí abajito en la descripción un poco más de su trabajo y vamos a compartir sus redes para que se acerquen más a su obra. Y sin más preámbulo, comenzamos. Sean bienvenidos. Hoy vamos a presentar el trabajo de Norma Rivera, quien es originaria de San Luis Potosí, y vamos a hablar sobre su más reciente trabajo de largo aliento que se llama Naturaleza Concreta. Bienvenidos. Porque ya tu voz ya se está grabando. Me gustaría que me presentaras tu trabajo como si lo presentaras para una galería o como si fueras allá a presentar tu libro. Haz de cuenta que ya lo tienes hecho. Ese ejercicio quiero que hagas hoy conmigo, ¿sí? Primero hablando sobre... Este es un proyecto que se llama, por título principal, es Naturaleza Concreta. Es un proyecto que llevo alrededor de 7, 8 años aproximadamente realizándolo. Se deriva de otro proyecto que se llama Búsqueda Incierta, con el que me gané hace 10 años el FONCA. Es fotografía de calle, pero mi principal interés es empecé retratando objetos que me encontraba en la calle. Posteriormente, a partir de ese proyecto, empecé a trabajar en conjunto lo que es Naturaleza Concreta. Naturaleza Concreta también es fotografía de calle, son, digamos, imágenes en donde hay como una cierta dualidad entre el hombre y la naturaleza, ¿no? En una urbe, cómo se conjugan, cómo hay una cierta dualidad, por así decirlo. Hay desde escenas abstractas o imágenes abstractas, como imágenes, pues, paisajes de naturaleza, por así decirlo, entre comillas, muerta, donde se presenta como una resiliencia, ¿no? Como la huella de lo que en algunas escenas es como de lo que queda, otra, ¿cómo le dicen? De la maleza que queda, las hierbas, no sé si le llaman así, maleza, las hierbas que se van creciendo. Y ahí empezaba como esa reflexión, ¿no? Como de nosotros no somos nada, pero la naturaleza, aunque nosotros no estemos, la naturaleza sigue su causa, ¿no? Y siempre va a estar presente. De alguna manera u otra siempre está presente por medio de la luz, las sombras, que se reflejan, por ejemplo, a veces he captado últimamente, estoy haciendo como otra serie que se deriva de Naturaleza Concreta, que es como pintando con luz, ¿no? Hace poquito estaba empezando a leer un libro que es del acto fotográfico y había un versículo donde hablaba eso, ¿no? De como una reflexión sobre eso, ¿no? De cómo se pinta con la luz, ¿no? Y me acordé mucho cuando tomo ese tipo de escenas en las que de repente por ejemplo, el vidrio o la ventana de un coche da cierto reflejo con la luz, que es algo que es parte de la naturaleza, pero es provocado de alguna manera por el hombre, ¿no? Porque el carro no es algo de la naturaleza, no es algo hecho por el hombre. Entonces, o una ventana o cosas así, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mis lentes, ¿no? Que tienen un cierto reflejo, se está viendo un reflejo, y de repente ese tipo de escenas son cosas que me interesan capturar, ¿no?
es como una especie así como de reflexión acerca de eso, ¿no? De cómo siempre está presente la naturaleza, ¿no? Pese a la urbanidad, hasta a veces hasta en tu hogar, de manera involuntaria, digámoslo así, pero siempre está presente, ¿no? Y bueno, pues en general, las imágenes que estoy haciendo tienen mucho que ver eso, desde paisajes hasta abstracciones, o por ejemplo, hay una imagen que ahorita recuerdo mucho que es, por ejemplo, bueno, estaba tomando yo fotos para una manifestación, o sea, que nada que ver con lo que estoy haciendo, pero fotografía, al fin y al cabo, ¿no? Después de que de terminar la sesión, bueno, ese registro fotográfico de esa manifestación, estaban, creo que era un plantón, sí, un plantón, no sé si era el cirque o algo así, en el centro, en la plaza principal, y había como ¿cómo le llaman? Una lona, ya me acordé, era una lona azul, y el cielo estaba muy bonito, casualmente, ¿no? Entonces hice como esa dualidad, volví a juntar eso, inconscientemente lo empecé a hacer, ¿no? Y me llamó mucho la atención bueno, me gustó mucho la imagen en la que se veía así como los dos azules, pero hasta cierto punto pareciera como que la lona pareciera como si fuera el mar. Bueno, fue lo que yo pensé cuando tomé la foto, ¿no? Y el cielo, ¿no? Y es como algo que está fuera, o sea, que es un paisaje, digamos así, por así decirlo, pero construido a partir de escenas de la vida cotidiana, pero pues al hacer el recorte y el encuadre, tú editas tus fotos, cortas tus fotos. procuro hacerlo desde la toma, o sea, la pienso, la imagen, y la tomo. Y bueno, hay otra característica hablando de las cuestiones técnicas que ahorita, que me estás diciendo, todas las fotos están tomadas en medio formato, que es cuadrado. Empecé haciendo eso con el anterior proyecto, pero este proyecto ya Búsqueda incierta. Lo hice en formato cuadrado porque parte del proyecto para el FONCA era hacerlo con una cámara análoga de medio formato. Uh-huh. Y por eso fue que digamos que me casé, por así decirlo, con el formato cuadrado, pero cuando empecé a hacer naturaleza concreta, quise intentar hacerlo, porque cabe recalcar que este proyecto lo empecé a hacer con puro celular. ¿Por qué? Porque cuando yo lo empecé a hacer, casualmente no lo vi como un proyecto como tal. En su momento no lo vi como un proyecto, de hecho era fotos aisladas que yo iba tomando, ¿no? En la calle cuando yo voy caminando, ¿no? Y yo las imprimí, empecé a armar como una especie de historia y me empezaron a hacer cuestionamientos de por qué yo hacía esas fotos. Y yo les empecé a tomar con celular porque en ese entonces no trabajaba tanto, hacía foto de calle pero por gusto, no lo hacía como trabajo, ¿no? O sea, en ese entonces fue en un lapso en el que yo no trabajaba. De repente pues era algo que yo tenía ganas de retratar y no tenía la única cámara era el celular, ¿no? Posteriormente, cuando yo empecé a querer hacer ese proyecto, digamos, en otros formatos, como que siento que se perdió un poquito como la esencia de lo que estaba yo retratando. Y como yo veía las fotos, pues era como un cuadrado. Ahora, tiene también un porqué en el sentido de que es como una referencia a la Polaroid, que es... La Polaroid es que es una foto instantánea. Esto es una foto instantánea y tomada también con el celular. Entonces, o sea, hasta cierto punto tiene esa relación, ¿no? Esa referencia, ¿no? De que todo tiene que ver con el instante. Y yo estoy retratando instantes.
Intenté hacerlo con otros tipo de cámaras y en otros formatos, pero sentí que perdía como un poquito de estética o sentido a la hora de yo retratarlo. Era algo muy, muy curioso porque sí dije, bueno, pues quiero. Yo le dije, no, pues es que ahorita es un privilegio el que pueda hacer fotografía con rollo, porque pues yo me quedé con mi ya chica y me encantaría seguirla utilizando, pero pues está carísimo. Esa conclusión y hacer reflexión sobre instantes que retrato, porque sí me ha pasado que de repente tomo un reflejo o tomo alguna escena y cambia la luz, pasa gente, porque son fotos que tomo yo en la calle. Ya no es la misma foto. Entonces, lo que siempre tengo a la mano es el celular, ¿no? Y son instantes. Entonces dije, pues tiene, tiene una conexión hasta cierto punto el usar el celular, ¿no? Tiene una razón. Yo le encontré esa razón. El rincón más alejado donde la naturaleza existe. El ser humano interviene el espacio natural como parte de la conformación de su entorno, transformando de manera constante el paisaje. Sin embargo, la relación que establecemos con esta naturaleza intervenida permite en menor o mayor medida que la naturaleza recupere su espacio. Y es en este sentido que me interesa reflexionar desde el ejercicio fotográfico, la relación que existe entre la urbe y el entorno natural. Las imágenes que pretendo captar son imágenes o escenas donde se representa la convivencia entre construcciones y naturalezas, algunas a manera de naturaleza muerta y otra como una escena natural. La luz, sombras y abstracciones, texturas y la presencia del hombre directo o indirectamente que se presentan en la cotidianidad de una urbe cobran un sentido estético y en parte conforman una serie aislada sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza.